Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, conocimiento sin práctica. Amigos, ¿de qué sirve el conocimiento si no puede ser ejercitado o ejercido, si no puede constituirse en acciones, en estructuras de trabajo, como para que ese conocimiento entonces resulte redituable? Porque vamos, conocer solo por conocer, no me parece que sería simplemente el propósito de ese conocimiento mismo. Todo conocimiento debe ser en la base, en la orientación y en el propósito de que sirva para algo al ser humano, tanto en términos individuales como colectivos. Pero a veces sucede que nuestro conocimiento se queda nada más que en eso. Y eso nos lleva al punto de que nuestra vida se convierte solamente en teoría. Entonces, con esto tiene que ver nuestro tema, conocimiento sin práctica. Sobre esto escribe precisamente la carta de Santiago, capítulo 1 y versículo 22. Dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Noten que de eso se trata. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Aquí se nos está diciendo una verdad que tenemos que admitir. Y es que la persona que se queda solo en teoría, la persona cuyo conocimiento no se vuelca a la práctica, en realidad solo se está engañando, porque de nada le sirve conocer si eso no se torna en términos de sus actuaciones. Creo que lo que pensamos, eso actuamos. Lo que creemos, eso hacemos. Y lo que conocemos, eso también le da forma a nuestra práctica. Pero aquí está diciendo que es todo un engaño y se refiere a la palabra de Dios. Es todo un engaño escuchar la palabra y no ponerla en práctica. Y eso es absolutamente entonces volver la vida cristiana totalmente infructífera, totalmente infecunda. Pues con esta escritura bien vale la pena que pasemos a hacer una corta lista de lo que llamaré para ustedes resultados de tener conocimiento sin llevarlo a la práctica. ¿En qué resulta el conocimiento sin práctica? ¿En qué resulta el conocimiento sin ejercicio? Veamos a continuación. En primer lugar, un conocimiento sin ser llevado a la práctica produce una cabeza llena con corazón vacío. Y esto muy particularmente lo estoy mencionando y lo refiero en términos de Biblia, en términos de vida cristiana, en términos de conocimiento de las cosas de Dios que pueden llenar nuestra cabeza, pero cuando no las practicamos, cuando no se asocian con nuestra conducta, entonces solo estamos hablando de cristianos con cabezas huecas y corazones vacíos. Y miren qué interesante, amigos, esto que les digo. No es cierto que entre los más conocedores de la doctrina, de la teología, de la Biblia, donde está ese círculo de los mayores conocedores, es donde están los corazones más vacíos. No quiero ser ofensivo con esos círculos de alta capacidad teológica, doctrinal, intelectual, pero es curioso que entre la gente más informada, entre la gente que tiene más conocimiento, es donde están los corazones más vacíos. ¿En términos de qué? De discernimiento, de compasión, de carga por las almas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Son creyentes que al final terminan siendo más teoría que práctica. Yo no sé de ustedes, amigos, pero yo heredé un cristianismo de practicarlo,
Yo tuve un pastor que la vida cristiana solo se concebía en términos de lo que uno practica, no de lo que uno dice. No era una vida cristiana discursiva, no era asunto de discusión teológica en medio de una taza de café, no. Tenía que ver con cómo renunciar al pecado, con cómo arrepentirte de tus pecados. Tenía que ver con cómo practicar las enseñanzas de Jesús. Con todo eso tenía que ver. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está. Si hay conocimiento, pero no se lleva a la práctica, eso produce cabeza llena con corazón vacío. Segundo resultado de conocimiento sin práctica, produce una actitud crítica y de juzgamiento sobre los demás. Claro, porque cuando lo que tú sabes y entiendes no lo aplicas a tu persona, a tus propios males, a tu propia necesidad de crecimiento o a tu propia necesidad de santidad, entonces vas a descargar ese conocimiento sobre las debilidades y fragilidades ajenas. Miren, un caso típico en esto sería que aquella mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué es lo que pasó con esa mujer? Hablaron los que tenían el conocimiento. Le dijeron: maestro, en la ley Moisés nos enseñó a apedrear a tales personas. ¿Saben qué es eso? Conocimiento. Era una verdad lo que estaban diciendo. Efectivamente, eso decía la ley de Moisés, pero un conocimiento que solo está en la cabeza. Entonces se convirtió en una actitud crítica, en una actitud inmisericordia, y entonces ellos lo que querían era que se cumpliera la ley en esas personas, en esas personas como esa mujer. Pero claro, si por el contrario estas personas con ese conocimiento lo hubiesen aplicado a sí mismos, al saber ellos lo que se necesita, o al saber ellos lo que se siente, mejor dicho, tener que necesitar de compasión, de misericordia de Dios, entonces esa misericordia y compasión hubieran aplicado sobre la mujer. Pero así suele ser. Cuando un conocimiento solo es en la cabeza, se convierte en un enfoque crítico, en un enfoque de juzgamiento sobre los demás. Hablemos de los fariseos. ¿Cuál es el problema de los fariseos? Conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, y lo aplicaban de una manera absolutamente indiferente, fría y misericordia sobre el pueblo de Dios. ¿Qué fue el reclamo de Jesús? Ustedes ni con un dedo mueven, pero ponen cargas pesadas en los demás. Es que así suele suceder. Por eso apliquemos la Biblia a nuestras vidas primero. Bebámonos el contenido de Dios en nuestras propias vidas. Y eso nos va a dar no solo el conocimiento, pero también la experiencia de saber cómo introducir lo de Dios en las vidas ajenas, teniendo esa sensibilidad del que sabe lo que duele, del que conoce el arrepentimiento, del que conoce haber cometido errores y haber recibido otra oportunidad del cielo. Entonces, ese conocimiento se aplica, pero se aplica con un espíritu de compasión. Por eso noten todo lo que vengo diciendo. Uno, ¿qué es lo que produce conocimiento sin práctica? Produce cabeza llena y corazón vacío. Y ahora también produce, a eso le sumamos, número 2, una actitud crítica y de juzgamiento sobre los demás. Y allí no termina todo, ¿eh? Número 3, ¿qué más produce un conocimiento sin llevarlo a la práctica? Produce una actitud altiva y autosuficiente. Una actitud altiva y autosuficiente. Siempre es así. Si usted se considera un experto en determinado campo, no me venga a decir que usted no va a venir de manera sobrada y suficiente a decirle a los que saben menos sobre ese campo en particular, sobre esa materia en particular. No va usted a venir a decirles cómo es que hay que hacer las cosas o de qué se trata ese asunto. Claro, hay cierta solvencia, usemos ese término, hay cierta suficiencia, y eso es un paso de la altivez. Entonces, siempre el conocimiento sin ejercicio de vida práctica
termina siendo solo eso, un motivo de sentirte y creerte superior que los demás, de ver a los demás, observarlos por debajo de tu hombro, todo en nombre de lo que tú sabes, de quién eres tú, de cuánto tú conoces y todo eso que básicamente es lo que va formando esta actitud de altivez y de suficiencia. Y número 4, amigos, con lo que voy cerrando, otro resultado de tener conocimiento que no se lleva a la práctica es que produce esterilidad de vida, no hay fruto. Dice la palabra, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento por sí solo no necesariamente va a producir fruto. Te lo digo de una manera simple, con un ejemplo bien sencillo. Tú puedes saber toda la teoría sobre cómo se maneja un auto. Tú dirás, no, aquí está el embrague y hay que hacer esto y el otro y el freno para no sé qué y el timón para girar el auto. Tú puedes saber toda la teoría acerca de cómo manejar un auto, toda la teoría. Pero si nunca te has subido a un auto para manejarlo, tú no manejas, simplemente. No sabes manejar un auto aunque tengas el conocimiento. Entonces es igual. Tú puedes conocer muchas cosas de la vida cristiana. Pero si tú nunca te has embarcado a vivir la vida cristiana en todos los aspectos, en todos los distintos contextos y escenarios donde hay que llevar esa práctica cristiana, entonces lo tuyo solo es conocimiento y el conocimiento por sí solo produce esterilidad. No tiene fruto. Que es a lo que se refería el texto originalmente que leímos, que precisamente quiero volver a él en este minuto. Dice Santiago capítulo 1, verso 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. No se trata de algo discursivo. Tú puedes escribir libros incluso sobre la vida cristiana, pero no se trata de eso. Se trata de ponerla en práctica. Literalmente está diciendo, tienen que ponerla en práctica. Y añade, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Amados amigos, yo no estoy aquí para decir cosas groseras a ninguna persona, pero lo cierto es que el mundo está lleno de gente con la cabeza llena de Biblia y que más bien sirven de tropiezo, porque no ejercitan su conocimiento, solo lo vomitan sobre los demás. Entonces sale en esos términos en que ya hemos hablado, cómo viene como resultado el conocimiento sin una práctica real, sin haber encarnado esa Biblia en la vida. Produce cabeza llena con corazón vacío, número 1. Número 2, produce una actitud crítica, de juzgamiento para con los demás. 3, produce una actitud altiva también y autosuficiente en muchísimos casos. Y 4, produce esterilidad de vida. Esa persona no tiene el fruto, al menos no el que pudiera tener si tomara otra actitud respecto al conocimiento. Amigos, la vida cristiana no es teoría. La vida cristiana no es filosofía para discutir alrededor de una mesa. La vida cristiana es algo para vivirlo. El cristianismo, amigos, no es una religión. El cristianismo es una relación. En la medida en que tú sabes relacionarte con Dios, con su palabra, contigo mismo, con los demás, con tus circunstancias, en esa medida maduras y en esa medida creces espiritualmente. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Conocimiento sin práctica. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.